Hola, bienvenidos a este nuevo seminario vía web que organiza CEMAC con la idea de tratar de difundir algunos aspectos importantes, sobre todo del uso de los dispositivos que están encargados de trabajar sobre LoRa. En el seminario de hoy lo que vamos a tratar es de difundir algunas de las aplicaciones fundamentales que se pueden emplear para desarrollar aplicaciones en LoRa con el menor esfuerzo posible y sin necesidad de instalar grandes paquetes de desarrollo que implican dependencia del hardware. La utilización de bibliotecas importantes que ya están desarrolladas y que lo que buscan es minimizar el tiempo en el cual vamos a tardar en poner nuestro producto en el mercado. Para este webinar vamos a hacer un breve repaso de dónde vamos a estar ubicados dentro de las normativas del LPWAN. Vamos a hablar un poco del microcontrolador que se encuentran en los dispositivos de uso frecuente en LoRa y luego vamos a hablar de las herramientas de desarrollo y de su portabilidad. Bien, en primer lugar, recordemos las distintas formas de conectividad que nos podemos encontrar en forma inalámbrica. En primer lugar, tenemos lo que vamos a llamar las redes de área personal, que son Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth, que son para áreas pequeñas. Estamos hablando máximo 30 o 50 metros de alcance. Y por otro lado, vamos a tener LoRa, el objetivo de nuestra charla de hoy, y las nuevas metodologías de conectividad basadas en normativas de hace un par de años y que se van a implementar en nuestro país a la brevedad, que vamos a llamar Low Power Wide Area Network o LPWAN, que son redes de amplio alcance pero que tienen un consumo de energía muy bajo. Dentro de esta normativa que estamos mencionando nosotros aquí, nos vamos a concentrar en LoRa y nos van a aparecer objetos de próximas presentaciones que van a ser NB-IoT y LTM dentro de las aplicaciones de conectividad inalámbrica basadas en las redes celulares. Nos concentraremos en esta oportunidad en LoRa, que va a trabajar en una banda de frecuencia no licenciada, es decir, a la cual no tendríamos que pedir ningún tipo de permiso para utilizar. El objetivo es tener distinto tipo de sensores que van a ir esos datos que adquieren procesándolos en forma local, transmitirlos vía internet, por ejemplo, y almacenarlos en algún lugar en la nube. ¿Qué tipo de sensores? Los más amplios que podamos imaginarnos. Por ejemplo, aquí tenemos un detector de la presencia de un automóvil para manejar los estacionamientos en forma inteligente, un sistema de sellado para containers de forma que se dispara en el momento que se lo abra, y aquí tenemos unos medidores de consumo de energía o de circulación de corriente en redes de alta tensión y que, por ejemplo, pueden llegar a detectar que se cortó una red en forma remota. Por ejemplo, que tengamos en una isla del delta una red que se corta un conductor o que hay problemas de aislación y se detecta en forma instantánea y a gran distancia. Y toda esta información se va a presentar en forma ingenieril en lo que vamos a llamar un dashboard, es decir, un resumen en pantalla o en teléfono celular y que nos dice el estado de la medición que nosotros queremos analizar. El LPWAN es la nomenclatura estandarizada para referirnos a redes de amplio alcance y de muy bajo consumo. Trabajan en particular con una característica de frecuencia que es el sub-gigahertz y que nos permite una propagación a gran distancia con baja atenuación en la atmósfera y también permiten penetración dentro de edificios. Son las bandas que vemos aquí: 433, 915, 860 MHz en Europa y 700 a 800 MHz para las bandas celulares.
LoRaWAN y LoRa son dos cosas distintas. LoRa es la misma relación que existe entre conectividad asincrónica en una PC, por ejemplo, y RS232. Sobre una norma RS232 yo puedo llegar a transmitir cualquier tipo de información digital, inclusive comunicación asincrónica, bit de arranque, bit de parada, en bit de datos. Lo mismo sucede con LoRa y LoRaWAN. LoRaWAN es un protocolo, LoRa se basa en las capas más bajas del protocolo ISO-OSI, de manera que pueden llegar a existir dispositivos de bajo costo que sean LoRa compatible pero no LoRaWAN compatible, lo cual significa que se podrán conectar solamente esos dispositivos de origen asiático mayoritariamente entre sí sin integrar redes amplias formadas por distintos tipos de fabricantes. Cuando hablamos nosotros de LoRa, estamos pensando en principio en un módem. Por razones de costo y también de confiabilidad al tener menor cantidad de componentes, se está acostumbrando, es habitual, de que tengamos en un solo módulo un microcontrolador más o menos poderoso juntamente con el módem encargado de transformar señales digitales en señales de LoRa. La mayor parte de los microcontroladores de amplia performance, como por ejemplo los Cortex-M, productos de ARM, una empresa que es la que maneja en este momento más del 95% de los microcontroladores de 32 bits y que está presente en prácticamente la totalidad de los teléfonos celulares, nos lleva a hacer un breve planteo de esta arquitectura Cortex que la vamos a utilizar nuevo en el proyecto de desarrollo. La familia Cortex está soportada por una gran cantidad de empresas, de fabricantes de semiconductores, en el cual acá uno puede llegar a encontrar la totalidad de los fabricantes conocidos. Tenemos también diseño de soporte, entornos de desarrollo y luego también de software de aplicación para estos microcontroladores. Las aplicaciones son absolutamente innumerables. Prácticamente todo el mundo que nos rodea está manejado por el microcontrolador Cortex, desde el automóvil hasta la microelectrónica que tenemos en nuestros relojes. Estas familias Cortex tienen ciertas características que reseñamos en esta imagen. Tenemos múltiples temporizadores muy potentes, tenemos conversor analógico digital, muchos de ellos tienen conversor digital analógico, amplia conectividad serie, lazo de enganche de fase para manejar la frecuencia de trabajo en tiempo de ejecución, para de esa manera manejar la potencia consumida, cosa que vamos a utilizar frecuentemente, reloj de tiempo real para poder llevar en forma efectiva la hora aun cuando se corte la alimentación principal, un watchdog de supervisión para el caso que el programa principal se pierda. Para el manejo de motores tendremos modulación de ancho de pulso, amplia conectividad de tipo USB, Ethernet, CAN, etc. Y después autoprogramación, ya sea en el momento inicial en el cual nosotros estamos programando el dispositivo o en tiempo de ejecución. Y también sobre esto vamos a hacer hincapié un poco más adelante. Dentro de las familias Cortex tenemos varias líneas, que es las líneas que se las ha llamado, jugando con las letras, Cortex A, Cortex R y Cortex M, para formar con las tres letras ARM. Son microcontroladores distintos. Los Cortex A son microcontroladores que están orientados a sistemas operativos, lo vamos a encontrar en teléfonos celulares, lo vamos a encontrar en tablets. Los Cortex R en aquellos que están orientados a tiempo real efectivo, por ejemplo en los airbags de los automóviles o en el manejo de los discos rígidos. Y Cortex M, sobre los cuales nosotros nos vamos a concentrar, son aquellos dedicados a propósito general, sin fines específicos y que tienen bajo costo, y muchos de ellos tienen también posibilidades de programación con lógica programable. Los objetivos es trabajar con múltiples interrupciones de una manera muy simple y muy efectiva.
Determinístico, que quiere significar que sea repetible, es decir, que sea predecible su comportamiento, que siempre el mismo tramo de rutina tarde el mismo tiempo sin ningún tipo de modificación. Tenemos interrupciones no enmascarables para situaciones de emergencia. Se mejoró mucho la parte de aritmética con multiplicación en un solo ciclo. Y esto es muy importante, que es la programación en C. Fue pensado para trabajar en C, aún en la parte de reset, interrupciones y excepciones, con el uso muy pequeño de memoria. Es decir, es muy eficiente trabajando en C porque fue diseñado pensando en el lenguaje C. Por otro lado, maneja muy baja potencia, cosa que nos interesa a nosotros para las redes de área amplia de bajo consumo, y que tiene incorporadas las herramientas de depuración para evitar tener que colocar hardware costoso externo para poder trabajar en el proceso de depuración. Se incorporan sistemas operativos, cosa que nos va a resultar muy importante para nuestro próximo seminario, con memoria fija. Y tenemos que en estas familias de controladores Cortex hay una parte que la fija el fabricante, es decir, ARM, y otra parte, la que aquí vemos en lila, que la fija el fabricante dando la personalidad. En nuestro caso se le va a agregar como periféricos interfaces para manejar y comunicarse directamente con LoRa. Esto lo va a hacer, en este caso, nuestra representada Multitech, que incorpora en un microcontrolador la parte de control de LoRa. Agrega. Aquí lo que tenemos es la estructura amplia de registros. Esto nos va a resultar conveniente recordarlo, que vamos a tener 16 registros de propósito general para múltiples aplicaciones, con 2 punteros a la pila, que uno va a estar dedicado al proceso general y otro para el sistema operativo, con un conjunto de registros que están permanentemente disponibles y otro conjunto de registros que está disponible para otras aplicaciones de mayores prestaciones. Embed es una política de diseño que proveyó ARM, es decir, el fabricante de los microcontroladores Cortex, con la idea de facilitar el diseño. Nos provee de una serie de bibliotecas muy importantes para múltiples aplicaciones de todo tipo, una de las cuales está orientada específicamente a LoRa. Pretende Embed ser el entorno de desarrollo prioritario de los microcontroladores que trabajen con LoRa. ¿Cuál es la filosofía? Tenemos en forma remota un compilador. Es decir, en forma remota significa en la web, con lo cual no es necesario que yo instale en mi computadora un entorno de desarrollo. Sí tengo que estar conectado a la web. En ese entorno de desarrollo voy a tener un compilador remoto, escribiré mi programa, lo compilaré en forma remota y me vendrá luego el resultado de esa compilación en un archivo binario. Ese archivo binario lo voy a copiar, de la forma que vamos a ver, directamente sobre mi dispositivo Embed. Mi dispositivo Embed viene en forma de dispositivo que es conectado a un puerto USB de una computadora y me va a aparecer como si fuera un pendrive. Y de esa manera el resultado de la compilación lo copio en el pendrive y ya programé mi microcontrolador. No es imprescindible que descargue el entorno de desarrollo. Puede hacerse en un trámite que no es ni simple ni complejo, sino que es intermedio, y configurar en mi computadora todo el entorno de desarrollo para el caso que no tenga acceso permanente a Internet, pero es recomendable trabajar directamente con el compilador. De esa manera puedo migrar de computadora, de sistema operativo, sin tener que modificar para nada ni trasladar para nada objetos de diseño. La familia de microcontroladores que nosotros vamos a trabajar dentro de Cortex-M son dispositivos que arrancan del Cortex-M0, que es el más sencillo, que reemplaza a micros de 8 bits, y que es compatible con Cortex-M3, que son micros de mayor poderío, con Cortex-M4, que ya son poderosos con procesamiento digital de señales, que tienen unidad de punto flotante, y existe compatibilidad en este sentido, y con los Cortex-M7, que son de reciente aparición y que ya están orientados también a la operación con Internet de las Cosas.
El mapa de memoria se encuentra reservado por zonas. Tenemos 4 GB de mapa de memoria completo, del cual tenemos media giga en el cual eventualmente puede haber código. Se utiliza en la práctica mucho menos por razones tecnológicas y de aplicaciones. Medio giga reservada para memoria RAM estática. Medio giga para periféricos. 1 giga para RAM externa. 1 giga para dispositivos externos. Y 512 mega para que se encuentren los registros específicos del sistema de programación, del sistema de depuración y aquellos que son propios de cada fabricante. Tenemos un conjunto de excepciones bastante importante. Es un dispositivo que fue pensado para trabajar en tiempo real y por lo tanto maneja muy eficiente las excepciones. Y tenemos después la posibilidad de tener hasta 240 interrupciones externas que cada fabricante utilizará la cantidad que le parezca más conveniente para su programa. Hay unas palabras que nos va a resultar, un par de palabras muy importantes para nosotros ahora. Determinístico, es decir, que sea predecible. Dado un conjunto de entradas, siempre se va a producir el mismo conjunto de salidas pasando por las mismas secuencias de estados. Es decir, sistema absolutamente predecible. Va a ser un sistema que va a estar pensado para trabajar con sistemas operativos en tiempo real, con la posibilidad de trabajar con prioridades y que una tarea de mayor prioridad desplace en la ejecución a una tarea de menor prioridad. El encadenamiento de interrupciones, que es una de las habilidades que tenemos para poder trabajar con interrupciones de distinta prioridad y que una vaya reemplazando a la otra. Y que las interrupciones tardan muy poco tiempo en tardar en ser atendidas y siempre el mismo tiempo. Nos aparece la posibilidad de trabajar con sistemas operativos en el cual habrá un tramo de programa que se ejecutará en forma privilegiada y un conjunto de aplicaciones escritas por los usuarios que no tendrán necesidad de trabajar en forma privilegiada y que interactúan con el sistema operativo pidiendo la autorización para hacer aquellas cosas que nuestras tareas no estén en condiciones de afrontar. El sistema operativo va a ser el supervisor que va a estar verificando la ejecución de todas las actividades y que tomará decisiones en base a ello. Dentro de los Cortex dijimos que tenemos el Cortex M0 que reemplaza los micros de 8 bits y llegamos al Cortex M4 que tiene capacidad de trabajar en 32 bits y procesamiento digital de señales. La arquitectura es Harvard modificada, es decir que tenemos 2 mapas de memoria para poder acceder simultáneamente a datos y a instrucciones en el mismo tiempo, de manera que garantizamos un paralelismo y podemos de esa manera llegar a ejecutar una instrucción por cada ciclo de reloj. Los microcontroladores secuenciales ejecutan una instrucción en 3 ciclos de reloj. El paralelismo nos lo da la arquitectura Harvard modificada, entre otras características trascendentes. Entonces, nuestro dispositivo de Internet de las Cosas es más que un microcontrolador en una radio, es decir, que se encargue de la transmisión, sino que aquí nos van a aparecer también algunos aspectos importantes para el desarrollo, como pueden ser bibliotecas, que me facilitan a mí la ejecución de funciones, y también nos va a aparecer la utilización de sistemas operativos en tiempo real provistos por todo el interno de desarrollo. Esto es lo que llamaremos ARM Embed. Es toda una política y filosofía de diseño que nos la provee directamente ARM, con una característica importante, que es adoptada por muchos fabricantes y lo que nos permite a nosotros hacer la transportabilidad. Y eso lo vamos a ver en la continuidad de este seminario, porque vamos a desarrollar una aplicación muy sencilla en una placa de un fabricante y luego la vamos a tratar de trasladar a nuestro microcontrolador con LoRa. Entonces decimos que tenemos múltiples fabricantes que se encargan de proveernos hardware, de diseñar hardware. Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con esta placa de NXP que es la LPC 1769. Y acá vemos de múltiples fabricantes como Freescale, ST, etc. ¿Qué es lo que nos ofrecen a nosotros este Embed? Nos ofrece una comunidad de desarrollo en la cual hay múltiples aplicaciones desarrolladas por múltiples usuarios que la ponen a disposición de la comunidad.
tenemos un ecosistema de nuestro proveedor, tenemos un sistema operativo basado para Cortex-M, Cortex-M, tenemos driver portables, trasladables de fabricante a fabricante, con el mínimo tiempo de desarrollo. Teóricamente tendría que ser 0, pero la adaptación puede ser a lo sumo para pasar de un fabricante a otro fabricante de unas pocas horas. Seguridad integrada, y acá nos corresponde hacer una mención de que se están incorporando en estas familias de microcontroladores dispositivos, microcontroladores que están pensados para ser resistentes a virus de Internet. ¿Por qué? Porque nuestros dispositivos se están conectando cada vez más a Internet, en lo que llamamos Internet de las cosas, y se han producido ya varios eventos de infección masiva de dispositivos que no estaban protegidos. Actualmente ya se nos ofrece la posibilidad de incorporarle seguridad que se llamará Trusted Zone y que es algo que está proveyendo ARM desde hace un tiempo y que permite la protección como si fueran múltiples capas que se van una montando sobre la otra para garantizar la seguridad de nuestro dispositivo. Tenemos conectividad para Internet de las Cosas, gerenciamiento de los dispositivos, herramientas de desarrollo. Todo esto dentro de lo que llamaremos el entorno Embed. 140 placas de desarrollo existen actualmente trabajando con esta filosofía, y de la parte de conectividad tenemos LoRa, la parte celular, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Bluetooth, Low Energy, etc. Acá, por ejemplo, tenemos el que va a ser nuestro producto de desarrollo hoy, que va a ser un dispositivo creado por Multitech que tiene un controlador, un Cortex M3 en este caso, y que permite directamente conectarse para el desarrollo vía USB, que aparezca como si se tratara de un pendrive, y de esa manera compilar, copiar sobre este pendrive y ya automáticamente queda programado el microcontrolador. Tenemos entonces el stack de LoRa montada en la parte de conectividad de nuestro microcontrolador, al cual le vamos a terminar colocando una antena para efectuar la transmisión. Y tenemos nosotros incorporado la posibilidad de trabajar con un sistema operativo en tiempo real, con drivers para comunicación serie y modulación por ancho de pulso, la parte de LoRa de radio, es decir, la parte de hardware de radiofrecuencia, que se encarga de estar controlado por los drivers. Y acá tenemos la PC como equipo de desarrollo que descarga de Internet entonces a la plataforma el programa de aplicación. Tenemos entonces el firmware, nuestra aplicación, el stack de LoRa que está provisto por Semtech, es el fabricante el fabricante de la filosofía y del firmware básico, que es el que van a llevar todos los dispositivos que nosotros podamos encontrar sobre LoRa. Todos los que sean confiables y que no sean producto de ingeniería inversa. Tenemos la parte de aplicaciones de radio, y este es el punto en el cual vamos a hacer hincapié en el desarrollo. Esto que dice Radio API son bibliotecas en las cuales nos ofrecen APIs, en la cual son simplemente funciones que nosotros las tenemos que invocar, pasarle parámetros y producen algún resultado. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Con la parte de interfaz de radio y la adaptación de esa parte de interfaz. Entonces, hace unos años no teníamos pensado problemas de seguridad para los microcontroladores y ya nos hemos obligado a tener que incorporarlo debido a los accesos no deseados a productos que se conectan a Internet. Vamos a trabajar ahora sobre una plataforma comercial. Para ello vamos a entrar en el sitio de Embed a través de esta dirección que nos aparece en la imagen.
Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de comenzar logueándonos o creando una un nuevo usuario. Si decidimos crear un nuevo usuario, vamos a tener que colocar todos los datos, una dirección en la cual vamos a trabajar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la posibilidad de incorporarnos como nuevo usuario, teniendo que escribir todo este tipo de información, como correo electrónico, nombre de usuario que elijamos, con password. O bien, la otra alternativa es la de utilizar un nombre que ya tengamos incorporado. Nos logueamos entonces. Y esto nos lleva directamente a la página en la cual podemos optar por hacer un pequeño aprendizaje o bien directamente trabajar con el compilador. Una vez que nos logueamos, aquí nos aparecen las distintas opciones dadas con nuestro usuario, en el cual va a aparecer, por ejemplo, mi código, las notas que yo haya colocado como recordatorios, notificaciones, etc. Vayamos a compilador. Y vamos a tratar de imaginar qué pasaría si necesitamos incorporar una nueva placa con la cual querramos trabajar. Entonces, por ejemplo, sobre el extremo derecho superior tenemos que cliquear y nos van a aparecer las distintas opciones de dispositivos que ya tengamos. Estos son los que yo he trabajado en particular. Pero imaginemos que queremos agregar una placa o eventualmente un módulo. Entonces, si queremos agregar una placa, lo que tenemos que buscarla dentro de todas las opciones que nos provee el fabricante de cada una de ellas. Fíjense la enorme cantidad de placas que tenemos disponibles para trabajar, entre las cuales nos aparecen las de Multitech que nosotros vamos a emplear. Entonces aquí vemos enorme cantidad de placas. Vamos a arrancar nuestra primera parte de esta presentación con la de NXP, la Embed LPC 1768. Al dar clic sobre ese link nos aparecen las características de esta placa, en la cual está el microcontrolador que tiene, que es un Cortex M3 1768 a 96 MHz con 512K de flash, 32K de RAM. Y acá nos aparece nuestro, como siempre suele suceder, nuestro primer programa, que sería para hacer parpadear. Fíjense ustedes qué fácil que es trabajarlo. Debo incluir un header embed.h. Luego definimos como salida digital un LED 1 que ya está predefinido en las características de la placa, y después un loop perpetuo en el cual activo el LED, espero 0,2 segundos, apago el LED y espero 0,2 segundos también. Entonces lo que puedo hacer, más simple que todo, es importar el programa para que me aparezca en el entorno de desarrollo, compilarlo y cargarlo directamente, y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí me está diciendo cuál es la fuente del programa, que es el Hello World, que ya existe, pero igual lo vamos a importar sobreescribiéndolo. Ahí se está importando desde la web. Observemos
en qué consiste el código. Ya lo tenemos para compilar. Después vamos a toquetear un poquito los tiempos y vamos a mostrar el funcionamiento de la placa. Simplemente lo compilamos. Ya lo terminó de compilar. Nos dice qué queremos hacer con ese archivo. Lo queremos guardar el archivo. Y observen ustedes que al conectar la placa Embed en este equipo, me aparece, aquí lo vemos, un pendrive que es Embed. Entonces lo guardo directamente sobre ese dispositivo. Lo compiló y lo guardó directamente en el dispositivo. Apretamos el pulsador de Reset y vemos que está parpadeando el LED con la periodicidad que le habíamos fijado, de 2 décimas de segundo encendido y 2 décimas de segundo apagado. Si ahora lo que queremos es, por ejemplo, cambiar la periodicidad, le decimos que espere, en lugar de 2 décimas de segundo, que espere 1 segundo, volvemos a compilar. En forma satisfactoria nos dice qué queremos hacer, guardar el archivo, dónde lo queremos guardar, directamente en el pendrive que nos aparece como embed, lo reemplazamos y acá vemos como simplemente hemos cambiado el periodo de parpadeo. Esta es la placa que está conectada por medio de un cable al puerto USB de la computadora. Esta pequeña placa de evaluación tiene 3 LEDs que los llaman, los describen como LED 1, LED 2 y LED 3. Entonces creamos ahora otra salida digital, mi LED 2, que le pasamos la indicación de que se trata del LED número 2. Entonces lo que hacemos es que cuando está prendido el LED 1, está apagado el LED 2 y luego cuando se apaga el primer LED, se encenderá el segundo LED. Compilamos. Nuevamente nos dice de guardarlo en donde querramos, lo guardamos en el pendrive, como es el mismo nombre y distintas versiones, lo guardamos. Y acá vemos que están parpadeando en forma alternativa los 2 LEDs. Es decir que hemos desarrollado una pequeña aplicación muy rápido y muy sencillo. Bien, ahora vamos a trabajar con el Xdot. Es decir, el Xdot vamos a ver que es una placa que vamos a agregarla para ver las características que tiene. Bueno, aquí nos aparece el Xdot. Lo seleccionamos.
está abriendo y aquí nos aparecen las características que tiene. Es un microcontrolador ST Cortex M3 y que garantiza, según lo que dice acá, la presentación como si fuera un dispositivo, un microcontrolador con un pendrive. Acá aparece el pinout sobre el cual vamos a hacer algún tipo de análisis. Fíjense ustedes la disposición de patas que tiene. Una de las características de Cortex es que cada pata puede llegar a ser redefinida por medio de programación. Es decir, cada pata puede llegar a tener hasta 4 funciones distintas, depende de cada pata y de cada fabricante. Entonces acá, por ejemplo, tenemos varios puertos. Tenemos el puerto A y el puerto B, que no están completos. Dentro del puerto A y el puerto B tenemos, por ejemplo, comunicación serie UART. Tenemos la posibilidad de tener puertos de entrada-salida disponibles para el usuario. Fíjense que aquí en particular, en el caso de este microcontrolador, en el pin 4 del puerto A se colocó el LED 1, que es el que vamos a utilizar para el parpadeo. Tenemos disponible tenemos varias patas de alimentación para para manejar bien la corriente que circula a través del dispositivo. Tenemos un conversor analógico a digital. Tenemos la posibilidad de hacer modulación por ancho de pulso con múltiples patas con distintas funciones. Tenemos la parte de radiofrecuencia. Tenemos también la parte de comunicación serie y la parte de USB incorporada dentro del microcontrolador. Que también se pueden por programa seleccionar o que sea USB, transmisión o recepción, o bien conversor analógico a digital. Eso lo selecciona uno de acuerdo con el uso que le quiera dar. Y también alguna otra pata de entrada-salida. Así que yo puedo usar el microcontrolador del XDOT también para colocar, por ejemplo, medir temperatura, medir presión, medir alguna magnitud en la parte del microcontrolador con el conversor analógico a digital y esa información después transmitirla vía LoRa. También puedo llegar a medir algún tipo de activador de tipo entrada digital y también generar salidas digitales. Es decir, que tengo resuelta la parte de hardware de mi dispositivo de adquisición con la cual habíamos comenzado nosotros. Dentro de lo que se nos ofrece, acá tenemos el infaltable Hello World que habíamos utilizado para la placa de NXP. El Hello World lo que va a hacer es parpadear el microcontrolador. Lo que vamos a hacer es importar el programa. Nos aparece entonces importar qué programa y ahí directamente aparece el Blinky, que es el Hello World. Lo importamos. Bien, se nos abre entonces el programa de prueba, que vemos que es idéntico al que habíamos visto anteriormente, en el cual se prende el LED, se espera medio segundo, se lo apaga y así en forma sucesiva. Compilamos. Como regla de oro tenemos que verificar por las dudas que siempre nos aparezca la plataforma con la cual estamos trabajando, porque si estamos cambiando de plataforma nos puede quedar la anterior. Entonces verificamos que estamos trabajando con la Multitech XDOT. Luego de lo cual, entonces compilamos. Nos dice dónde queremos guardar el archivo. Como siempre lo vamos a guardar en el pendrive que nos aparece. Y acá vemos nosotros que dentro de los pendrive que nos aparece, va a estar el XDOT. Lo seleccionamos.
lo guardamos, esperamos que termine, que lo está mostrando el progreso de la descarga. Ya terminó la descarga y ahora vamos a ver la placa y cómo parpadea. Bien, aquí tenemos la placa Xdot con un cable expansor y vemos cómo está parpadeando el LED, que es el LED para prototipo. Bien, hemos visto que el uso con este entorno de desarrollo es muy simple. Vamos a ver ahora para qué lo podemos usar concretamente dentro del empleo para transmitir o recibir en LoRa. Dentro de lo que nos ofrece como entorno de desarrollo Embed están un conjunto de APIs, es decir, de interfaces para que el usuario aplique los apoyos que nos ofrece el fabricante. Por ejemplo, tenemos distintas funciones. Initialize, para inicializar el stack de LoRa, para utilizar el retorno de llamadas de callbacks, crear una conexión LoRa para una aplicación con Connect, fijar la velocidad de comunicaciones, o bien la de, si ustedes recuerdan la anterior presentación que habíamos hecho, la posibilidad de que se autoajuste la velocidad, la tasa de comunicaciones de acuerdo con el nivel de recepción, es decir, con la distancia y con la atenuación que tengamos en el camino, enviar mensajes al gateway o recibir mensajes desde el gateway. Entonces las APIs me aparecen aquí como funciones que yo las invoco en mi código. Por ejemplo, está acá la utilización de la interfaz de LoRa. Entonces yo lo que puedo hacer es inicializar, conectarme con un gateway. Si tuvo problemas me va a generar un error. Si queda conectado, envío datos, con lo cual termino la transmisión, o bien dentro de la ventana después de la emisión de datos tengo un tiempo de recepción en el cual recibo datos. Acá me aparecen las condiciones de error, que puede ser timeout por algún tipo de error en la comunicación, por error de criptografía, es decir, que las claves vinieron mal o se recibieron inapropiadamente, o un error de scheduling. El pinout lo mencionamos durante la ejecución. Tenemos la opción de utilizar este dispositivo, esta plaquita, con los puertos A y B que pueden llegar a ser programados para trabajar como interfaces de entrada o de salida digital. Y acá tenemos el conexionado. Fíjense que existe la posibilidad de soldar conectores sobre los laterales y de esa manera poder garantizar la conexión de dispositivos para comunicación serie de ambos lados o comunicación SPI sincrónica a dispositivos por ejemplo, de adquisición de datos. Y tenemos también conectividad serie tradicional a tipo WART y pines de entrada-salida disponibles. Entonces, consideraciones. Hay que ser criterioso en la selección de la identificación de los pines y también hay pines que son utilizados para la parte de radio de LoRa y que no se pueden configurar como interrupciones externas. Bien, este ha sido un pequeño resumen de lo que podemos llegar a introducir. Quedamos completamente abiertos a los requisitos que puedan ser, a la ampliación que pueda ser necesario, y ha sido realmente un gusto y esperamos continuar con la atención de ustedes para los próximos seminarios que tenemos planificados.